¿Por qué está mal escrita esta palabra en quechua? Esto está mal, esto también y esto también está mal. Ahora les explico. En el idioma quechua jamás, pero jamás vamos a encontrar esta formación que en castellano lo llamamos diptongos. En quechua no existe esta formación. ¿Y cómo deberíamos describir entonces estas palabras? Ahora les explico. Entonces, si nosotros dividimos en sílabas, tendría dos sílabas, que en este caso sería chau, pi, de esta manera. Bueno, dijimos que esta no puede existir, por lo tanto, esta U tiene que cambiarse por la W. Entonces, la palabra sería chau, pi. En esta palabra, que tiene dos sílabas, un, chau, pero no existe esta formación, por lo tanto, esto tendría que ser W, un chau. Cauxei, pasa lo mismo. Tenemos una sílaba y otra sílaba. Entonces, no existe la U, por lo tanto, tiene que ser W, cauxei. Y por último, tenemos huauque, que significa amigo, o también puede significarse hermano. De esta manera, dijimos que esta U no existe, por lo tanto, tiene que cambiarse a W, y entonces tiene que ser huauque. Entonces, estas palabras se tendrían que escribir como chau, pi, ¿no? Que sería el centro o el medio. Un chai. Bueno, yo lo pronuncio un chai, pero en otras regiones lo pronuncian un chau, ¿sí? Entonces vale los dos, pero se tiene que escribir con la W. La siguiente palabra que sería causei. Causei significa vivir. Y huauque, ya les había dicho que huauque significa amigo o también significa hermano. Unanchakунchu yachakujuna, ajina kaspaqa, tinkuna kamakachu, tapuykuna kastenqa chay comentarios nisqapi willarikamunchik, ason haqaypi kutichimasqaykichik. Tinkuna kama.